conecta también. Entonces, si no tienen inconveniente, iniciamos. Buenas tardes, siendo las 14 horas con 54 minutos del día 22 de diciembre, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario, diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucción de la presidencia, procedo al pase de lista de la comisión. Diputado Miguel Francisco Latorre Sainz. Presente. Entre la voz, diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, presente. Diputado René Frías Bencomo. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Alejandro Gloria González. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 3 de los 5 diputados que integran la comisión. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 22 de diciembre del 2020 en la modalidad de acceso remoto o virtual, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Primer punto, pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, análisis y discusión de los siguientes proyectos de dictamen. Asunto 2435. Iniciativa con carácter de decreto a fin de expedir la ley reglamentaria y orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Iniciador o promovente, el titular del Ejecutivo Estatal. Asunto 2401. Escucha, Miguel. Mande. ¿No se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, diputado. ¿Se escucha ahí bien? Sí. Ok. Asunto 2401, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, derivada de la obligación a la que refiere el artículo 4º transitorio del decreto número 2020-0739, del octavo periodo extraordinario, que contiene la reforma a la ley electoral del Estado de Chihuahua, en la cual se establece un término de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a efecto de concederle la facultad de integrar el registro estatal de deudores alimentarios, con el propósito de acreditar el requisito de elegibilidad como candidatos a cargos de elección popular. Iniciador o promovente, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Asunto 2402. Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, enviado mediante oficio número DGPL 1P3A 4372.6 para los efectos del artículo 135 constitucional. Iniciador o promovente, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Punto número 4, asuntos generales. Punto número 5, clausura y hora de término de la reunión. Una vez leído lo anterior, le solicito al diputado secretario se sirva a poner a consideración de los diputados presentes el orden del día para su aprobación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor, diputado. Sí. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en relación al contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputado secretario. En relación con el punto número 3 del orden del día, solicito a la Secretaría Técnica haga una síntesis del contenido del primer proyecto de dictamen enlistado. Adelante, licenciada Flores. Gracias, presidente. En relación con el primer proyecto de dictamen enlistado, que es el que se refiere a la ley, expedir la ley reglamentaria y orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, se debe comentar que el mismo consta de un total de 100 artículos organizados en varios capítulos. En relación con el capítulo primero, es referente a las disposiciones generales. Se señala el objeto y aplicación de la ley, se señala que es de orden público, interés social, observancia general y obligatorio en todo el territorio del Estado de Chihuahua. Su carácter reglamentario deviene
de que es de los artículos 121 y 122 de la Constitución Estatal. Regula la organización y funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción para el cumplimiento de las atribuciones y facultades que las disposiciones constitucionales, legales y convencionales le otorgan. En este capítulo se consagra un glosario a fin de facilitar el entendimiento del ordenamiento y evitar repeticiones ociosas en su articulado. También se establecen en este capítulo los principios que regirán a las servidoras y servidores públicos que integran esta fiscalía, siendo legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, diligencia, transparencia, integridad, eficiencia, economía, disciplina, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. En el capítulo segundo se aborda todo lo relativo al Ministerio Público. Destaca lo consagrado en el artículo cuarto, que señala que el Ministerio Público del Estado de Chihuahua estará a cargo de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, así como de la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción. En este último caso, cuando se trate de hechos susceptibles de constituir delitos en materia de corrupción o delitos conexos. El artículo sexto del ordenamiento señala que la Fiscalía contará con agentes del Ministerio Público con especialización en materia de combate a la corrupción, quienes conocerán, entre otros aspectos, de iniciar la investigación que corresponda cuando tengan conocimiento de la existencia de algún hecho que se señale por la normatividad como un delito, recabar la denuncia, querella o el requisito equivalente, conducir la investigación, coordinar a los policías y a los servicios periciales y, en su caso, realizar todas las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito. Otro aspecto que le compete al Ministerio Público sería ejercer la conducción y mando de las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios, determinar el ejercicio de la acción, el archivo temporal, ejercer la facultad de no investigar y decidir la aplicación de criterios de oportunidad, así como ejercer la acción de extinción de dominio conforme a las disposiciones aplicables. El capítulo tercero se titula de la Fiscalía Anticorrupción y proporciona una definición de la misma en el sentido de que es un órgano constitucional autónomo y especializado encargado de ejercer las facultades atribuidas por la Constitución Federal y Estatal y las demás leyes aplicables. Cuenta con facultades de promoción de la acción de extinción de dominio de bienes en los supuestos establecidos en la ley de la materia. Está dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, financiera, presupuestal, normativa y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. Se debe destacar también lo consagrado en el artículo 10, que señala que la Fiscalía Anticorrupción es competente para investigar, perseguir e intervenir en los procesos penales que se sigan por las conductas típicas que el Código Penal expresamente estipula como delitos por hecho de corrupción, así como los descritos en el capítulo 14 del título 10º de ese ordenamiento. Se los menciono, son los siguientes: ejercicio ilegal del servicio público, abuso de autoridad, uso ilegal de atribuciones y facultades, intimidación cuando se relacione con delitos por hechos de corrupción, tráfico de influencias, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando los recursos, derechos o bienes procedan o representen el producto de una actividad ilícita relacionada con los artículos 273 bis y 275 bis del mismo cuerpo legal. Los contemplados en los artículos 274 y 275 de la normatividad ya mencionada, y los delitos contenidos en leyes especiales estatales que pudieran ser considerados derivados de hecho de corrupción y cualquier otro conexo que sea de competencia estatal. En relación con ese mismo numeral, se debe agregar que la iniciativa en estudio propone que la investigación y persecución penal de los delitos se articule por la Fiscalía Anticorrupción bajo un enfoque que priorizará los casos de alto perfil y el uso estratégico de los recursos disponibles. Se considerarán como criterios para determinar si un caso es de alto perfil los siguientes: el monto económico comprometido, el nivel del funcionario servidor público que se trate, la complejidad de la investigación, así como cualquier otro que resulte pertinente a juicio de la o el fiscal anticorrupción. Y en ese sentido, la Fiscalía Anticorrupción podrá declinar competencia en favor de la Fiscalía General del Estado en aquellos casos que no encuadren con este enfoque de priorización que acabo de comentar. El numeral 11 destaca en su contenido porque es la facultad de atracción que tiene la Fiscalía Anticorrupción para asumir el conocimiento de cualquier investigación o proceso
seguido por los delitos contemplados en el artículo 10, lo que acabamos de comentar, que en principio no son de su competencia por haberse iniciado antes de la entrada en funciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, respecto de los que no hubiera prevenido también, o bien de aquellas conductas constitutivas de delito en cuanto guarden relación con los hechos de corrupción. En este último supuesto, de no acreditarse el delito de corrupción, se deberá devolver el conocimiento a la Fiscalía General del Estado respecto de los hechos o conductas de los cuales se hubiera ejercido la facultad de atracción. También se prevé lo relativo a su presupuesto, que en todo caso deberá ser por lo menos el 0.07% del presupuesto de egresos del Estado, tomando como base el ejercicio fiscal anterior. Se establece de forma expresa que integrará su patrimonio y quiénes son auxiliares de la Fiscalía en comento, que son todas las autoridades y dependencias del Estado y de los municipios, así como las corporaciones de seguridad e instituciones de seguridad privadas, quienes estarán obligadas, bajo responsabilidad administrativa o penal, a colaborar con las acciones que este órgano les formule. El deber de colaboración se estipula que toda persona debe de otorgar esa información que le sea solicitada de forma pronta y expedita, salvo los casos en que puedan excusarse de suministrarla con las excepciones previstas en la Constitución Federal y demás disposiciones aplicables. Se regula que este órgano constitucional autónomo será auxiliado por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y demás unidades administrativas de la Fiscalía General cuando exista disponibilidad de personal. En el capítulo 4 se consagran las atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción, dentro de las cuales destacan, además de las que ya les he señalado, las siguientes. En materia de investigación y persecución del delito, ejercer las atribuciones de acuerdo con la Constitución Federal, la del Estado y demás legislación aplicable. Establecer mecanismos de cooperación y colaboración en materia de combate a la corrupción con autoridades federales, estatales y municipales, celebrar acuerdos y convenios, promover la extinción de dominio, diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para prevenir y combatir la corrupción, coordinarse con el resto de instituciones de seguridad públicas, procuradurías, la federación y demás órdenes de gobierno, implementar el servicio profesional de carrera y todas las relativas a vigilancia y supervisión de su personal, y determinar en el ámbito de su competencia el destino de los bienes asegurados y los bienes que haya causado abandono a favor del Estado, por mencionar algunas. De igual manera, se señala que la fiscal anticorrupción intervendrá a través de vicefiscalías, direcciones, coordinaciones y de las y los agentes del Ministerio Público para el cumplimiento de sus funciones. También se establecen una serie de beneficios para las personas denunciantes o que hayan sido testigos de actos de corrupción. Esto a fin de incentivar la participación ciudadana en cuanto a la denuncia. El capítulo 5 regula la estructura de la institución a la que nos hemos venido refiriendo, misma que se conforma por la o el fiscal anticorrupción, la vicefiscalía de investigación y procesos, la dirección jurídica y de extinción de dominio, la dirección de inteligencia delictiva, patrimonial, financiera y fiscal, la dirección de la policía de investigación, la dirección administrativa, la visitaduría general, el órgano interno de control, el área coordinadora de archivos, la unidad de transparencia, las unidades administrativas que se establezcan en su reglamento asimismo. También contará, como lo mencionamos, aparte con agentes del Ministerio Público, tendrá a su cargo policías de investigación, analistas y personal pericial a quienes podrá designar especialmente en casos de excepción para cumplir con sus mismas funciones sin que estos sean miembros del servicio profesional de carrera. El capítulo 6 lleva por nombre de la o el fiscal anticorrupción y regula lo relativo a su titularidad que recae en esta persona funcionaria, a quien le corresponde su condición y su conducción, y desempeño. Dentro de algunas que puedo mencionar, sería representar a la Fiscalía, diseñar la política institucional, nombrar, remover y autorizar cambios de adscripción de su personal, solicitar la intervención de comunicaciones privadas en los términos de la Constitución Federal, resolver la petición de sobreseimiento, autorizar cancelaciones de órdenes de aprehensión, desistimiento de acción penal, aplicación de criterios de oportunidad, no imponer prisión preventiva oficiosa, entre otros. Así como también solicitar la información relacionada a cualquier investigación que se esté llevando a cabo. En lo relativo al tema de la rendición de cuentas,
Se establece que el fiscal anticorrupción deberá presentar anualmente un informe de actividades al Congreso del Estado en el segundo periodo de sesiones ordinarias. El capítulo 7 consagra todo lo referente a la Vicefiscalía de Investigación y Procesos, la cual depende directamente del lado del fiscal y con excepción de algunos asuntos que sean competencia de los demás órganos o unidades, es la que es responsable de realizar las acciones propias del Ministerio Público. Se establece que la o el fiscal podrá crear las direcciones de investigación y procesos dependientes de la vicefiscalía en cuestión si sean necesarias para el cumplimiento de sus propias funciones en todo el territorio del Estado y deberá contar con al menos 3 direcciones de investigación y procesos. Esto sería zona centro, zona norte y asuntos especiales. En el capítulo 8 se contempla todo lo relativo a la dirección jurídica y de extinción de dominio, que es el área técnica responsable de proporcionar a la Fiscalía la asesoría jurídica y normativa para su mejor desempeño y cumplimiento de las disposiciones que rigen su actuación. Le compete emitir criterios jurídicos, así como investigar, ejercitar la acción de extinción de dominio e intervenir en estos procedimientos, como su nombre lo indica. Otra facultad que se le concede es que esta dirección podrá solicitar a la autoridad judicial competente el aseguramiento o demás medidas cautelares a fin de evitar que los bienes en que debe ejercitarse la acción de extinción de dominio se oculten, alteren, dilapiden o sufran algún tipo de menoscabo. El capítulo 9, relativo a la Dirección de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal, se estipula que este es un área de la Fiscalía Anticorrupción con autonomía técnica responsable de coadyuvar con el Ministerio Público en la prevención, identificación e investigación de los delitos por hechos de corrupción y los que deriven. Es responsable también de la identificación de los recursos, derechos o bienes que hayan sido utilizados como instrumento, constituyan el objeto o representen el producto del delito. El capítulo 10 se refiere a todo lo relativo a la dirección de la Policía de Investigación, que cuenta esta fiscalía con ese cuerpo policíaco especializado en materia de combate a la corrupción. El capítulo 11 dispone lo relativo a la Dirección de Administración, que es, como su nombre lo indica, tiene la responsabilidad de administrar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cabal desarrollo de las funciones propias de la institución. El capítulo 12 es relativo a la Visitaduría General, que es el órgano que supervisa, inspecciona, evalúa y capacita a las y los agentes del Ministerio Público, agentes de la policía, personal pericial y demás servidoras y servidores públicos. El capítulo 13 contiene las disposiciones relativas al órgano interno de control y es, como ustedes saben, quien se encarga de evaluar el desempeño del personal de la Fiscalía de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y establece también que la persona titular de dicho órgano deberá nombrarse conforme al artículo 64 de la Constitución Estatal. El capítulo 14 hace alusión al área coordinadora de archivos, que es todo lo relativo a la documentación que genere la Fiscalía, su archivo, clasificación, depuración y custodia, y consagra el sistema institucional de archivos como un conjunto de toda esta información que les acabo de comentar. Se prevén de las anteriores direcciones y coordinaciones que les he mencionado una serie de requisitos generales que se comparten entre todos, sin embargo, con algunas diferencias en relación a la preparación académica y profesional, dependiendo de la naturaleza de cada área. El capítulo 15 integra lo relativo al comité y la unidad de transparencia, con que deberá contar, como todos los entes públicos, de conformidad a la ley en la materia. Y el capítulo 16 se denomina de las servidoras y servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción y se establecen una serie de requisitos comunes y aplicables para todas las personas que ahí laboren y se determinan los principios que deberán regir su actuación. En un artículo en particular se consagra que deberán de presentar la declaración patrimonial que les corresponda, así como la conclusión del encargo. Se señalan sus derechos, obligaciones e impedimentos para el ejercicio del servicio. El capítulo 17 lleva por nombre del régimen de responsabilidades y se estipula
que el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones señaladas en esta ley en el marco aplicable dará lugar a los procedimientos y sanciones que correspondan conforme las mismas, las cuales serán aplicadas por el órgano interno de control. No está de más mencionar que las personas servidoras públicas de la Fiscalía Anticorrupción serán sujetas de responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan por hechos o omisiones que deriven del cumplimiento de sus funciones. El capítulo 18 lleva por título el servicio profesional de carrera. Se define como un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que contemplan los esquemas de profesionalización, ingreso, desarrollo y terminación de los cargos. Se estipula también que dentro de la normatividad del servicio profesional de carrera existirá una comisión del servicio profesional de carrera, honor y justicia de esta fiscalía. El capítulo 19 se nombró de los mecanismos de coordinación y cooperación internacional. Esto es la facultad que tiene este órgano de coordinarse con distintas autoridades, instituciones públicas y privadas, no solo del Estado, sino de otras entidades e incluso de otros países cuando así lo permita. Por último, les quiero hacer nada más la precisión de que se realizaron una serie de ecuaciones, entre las cuales destaca el artículo segundo, que es el glosario fracción quinta. Se definían por entes públicos, se proporcionaba una definición, sin embargo, se quedaban sujetos obligados fuera de ella. Entonces, nada más se armonizó con la ley de fiscalización en su artículo quinto, que es donde se señala para estos efectos también quienes se considerarán como entes públicos. O sea, se adicionaron algunos sujetos obligados que faltaban. En el artículo 10 se adecuó su estructura general a fin de dotarla de mayor claridad sin que se modificara el fondo de la misma. Y en ese mismo artículo se propuso eliminar el último párrafo que señalaba que para los efectos anteriores la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado podrán en su caso celebrar acuerdo para la atención oportuna de los casos. ¿Esto por qué? Porque no se hace necesaria la celebración de un acuerdo, puesto de conformidad en lo dispuesto en el mismo ordenamiento en estudio, una vez efectuado el análisis de priorización, será la propia Fiscalía Anticorrupción la que determine si cumplen o no con los criterios, o bien deberán de ser del conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Además, esta eliminación se plantea porque atiende a garantizar la seguridad jurídica, porque debe ser la propia legislación la que determine las esferas competenciales de las autoridades y así evitar que esto quede sujeto a las personas operadoras. En cuanto al régimen transitorio, también les menciono que por técnica legislativa se estima necesario eliminar el artículo 4 y 2 transitorios. El segundo porque contenía disposiciones de que se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a este decreto. Eso por técnica legislativa no es correcto. Y el otro, que se propone su derogación, señalaba el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas una vez que este decreto entre en vigor serán exigibles en lo que resulte aplicable. La Ley General de Responsabilidades, les comento, entró en vigor en julio de 2007 y en estricto apego a la jerarquía normativa, la entrada en vigor, no se puede sujetar, la aplicación de una ley de esa naturaleza a la entrada en vigor de un decreto, puesto que ya se trata de un texto vigente desde el 2017 y ya es exigible. Por mi parte sería todo, diputado presidente. Gracias, licenciada Flores. No sé si alguno de los integrantes de la comisión tenga algún comentario sobre el tema. Yo no, diputado, adelante. Diputado Aguilar, diputado Frías. Ahora bien, le solicito al diputado secretario se sirva a someter a votación el dictamen que recae a la iniciativa marcada con el número 2435, por medio de la cual se expide la ley reglamentaria y orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Bien, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa, en relación al contenido del dictamen que recae en la iniciativa marcada con el número 2435,
por medio de la cual se expide la ley reglamentaria orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación o a viva voz. A favor, diputado, por favor. Sí. A favor. A favor. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. A continuación, y de igual forma, solicito a la Secretaría Técnica haga una síntesis del contenido del segundo proyecto de dictamen enlistado. Gracias, presidente. El segundo proyecto de dictamen enlistado propone una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto derivado de la obligación que se consagró en el decreto 739/2020 que aprobaron ustedes y se efectuaron en ese una serie de reformas en materia electoral. Y en ese transitorio en particular se estableció que se daba un término para adecuar las disposiciones normativas, en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de dotar de operatividad y de qué manera se va a integrar este registro estatal de deudores alimentarios. Entonces, en esta iniciativa, como lo habíamos comentado la reunión pasada, se agregaría dentro del artículo que prevé las facultades de la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia del Estado, una que sería en este sentido: integrar el registro estatal de deudores alimentarios del Poder Judicial del Estado y remitir la información que les sea solicitada por la autoridad correspondiente. También se comentó en la reunión pasada que esto es para efectos de acreditar el requisito de elegibilidad para las personas que quieran postularse a cargos de elección popular. En relación con esto y para darle coherencia, si bien esa información va a ser remitida a la Secretaría General, ¿por quién va a ser remitida? Pues por las personas titulares de los juzgados de primera instancia, a quienes en los mismos términos, en el artículo relativo de las obligaciones de estas personas, se inserte ese segmento normativo en el mismo sentido, que se remita a la Secretaría General las resoluciones ejecutorias en materia de alimentos que hayan sido incumplidas y que sean de su conocimiento. Por último, se propone agregar un artículo 200 bis en relación a que el Instituto de Justicia Alternativa deberá remitir también a la Secretaría General del Tribunal los acuerdos en materia de alimentos que hayan sido incumplidos y que sean de su conocimiento. Resumiendo, pues la Secretaría General sería el órgano que integraría toda la información en relación a quienes hayan dejado de cumplir sentencias ejecutoriadas o acuerdos, tanto del Instituto de Justicia Administrativa como las y los juzgadores de primera instancia le hagan llegar, y a su vez esto pueda acreditar o no el requisito de elegibilidad para quienes pretendan postularse a cargos de elección popular. Y sería todo por mi parte. Gracias, licenciada Flores. No sé si tengan también algún comentario sobre este dictamen. No, yo por mi parte no, diputado, ya lo habíamos analizado la vez pasada. Gracias. Tampoco ningún comentario. Sí. Igual, diputado, adelante, ya estaba analizado ese. Muchas gracias. En razón de lo anterior, le solicito al diputado secretario se sirva a someter a votación el dictamen que recae en la iniciativa marcada con el número 2401, por medio de la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, derivada de la obligación a la que refiere el artículo 4º transitorio del decreto número 0739/2020, que contiene la reforma a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en la cual se establece un término de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a efecto de concederle la facultad de integrar el registro estatal de deudores alimentarios con el propósito de acreditar el requisito de elegibilidad como candidatos a cargos de elección popular. Bien, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa, en relación al contenido del dictamen que recae en la iniciativa marcada en el número 2401, por medio de la cual se reforman diversas disposiciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, derivado de la obligación a que se refiere el artículo 4º transitorio
0739, diagonal 2020, que contiene la reforma de la ley electoral del Estado de Chihuahua, en el cual se establece en el término de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a efecto de realizar, de concederle la facultad de integrar el registro estatal de deudores alimentarios con el propósito de acreditar los requisitos de elegibilidad como candidatos en cargo de elección popular. Puede expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación o de viva voz. A favor, diputado. Bien, y, informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen. Diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Continuando con el punto número 3 del orden del día, de igual forma solicito a la Secretaría Técnica haga una síntesis del contenido del tercer proyecto de dictamen enlistado. Gracias, presidente. En relación con el tercer proyecto de dictamen enlistado relativo a una minuta enviada por el Senado de la República que propone reformas a diversos artículos de la Constitución Federal en relación con que la persona titular de la presidencia de la República pueda ser sometido a procedimiento penal por los delitos que ahí mismo se establecen, además de traición a la patria que ya estaba previsto, y que se resumen en la última parte del segmento normativo que se pretende adicionar a la Constitución Federal, que sería que puede ser procesado penalmente por cualquier delito por el que pudiera ser procesado cualquier ciudadano o ciudadana. En relación a ese asunto, les comento que el día que tuvimos la reunión donde se notificó, ese mismo día, el 18 de diciembre por la tarde, se realizó por parte del Senado de la República la declaratoria correspondiente, porque ya se habían obtenido 18 votos aprobatorios de las entidades federativas, lo cual representa el 58.1% del total, por lo cual fue turnado a la Cámara de Diputados para que se haga la declaratoria respectiva y ahorita, si bien todavía no se hace este último paso, ya sería nada más colmarlo para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que al haber obtenido el número de votos de las entidades federativas que refiere el artículo 135 constitucional, es ya parte del texto de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. En este sentido, se propone el siguiente acuerdo. La 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua da por satisfecha la minuta con proyecto de decreto que pretendía conseguir la aprobación de esta soberanía a efecto de reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, debido a que la misma, con fundamento en el artículo 175 de la citada Carta Magna, ya colmó con el procedimiento a que alude dicho numeral. Por mi parte sería todo, diputado. Licenciada Flores, le solicito, si no hay algún comentario sobre el dictamen, le solicito al diputado secretario se sirva a someter a votación el dictamen que recae a la iniciativa marcada con el número 2402, por medio de la cual se da por satisfecha la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para los efectos del artículo 135 constitucional. Bien, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados, los que estén por la afirmativa en relación al contenido del dictamen, que recae en la iniciativa marcada con el número 1402, por medio de la cual se da por satisfecha la minuta de proyecto de decreto, por lo que se reforman los artículos 108, 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Enviada por la Cámara de Senadores al Honorable Congreso de la Unión para los efectos del artículo 135 constitucional. Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación y de propia y viva voz. Quienes estén por la afirmativa. A favor. A favor. A favor. Bien.
¿Sí nos escucha, diputado Chávez? ¿Sí se escucha? Ah, ok. Muchas gracias. A continuación le solicito, diputado secretario, pregunte a los diputados si existe algún asunto general que deseen tratar en la presente reunión. A tratar. Por mí no, diputado. No, Diputado igualmente, René, tampoco. no, 2, 3. No hay de mi parte no hay. Gracias, saludos. Ningún Comentarles nada licenciada. más. ¿Quién quiere leer alguno de los dictámenes en la siguiente sesión? Tú dinos y yo con gusto apoyo, compañero. Pues si usted quiere, diputado Chávez, no sé, René, nos pasamos uno cada quien. Muy bien. Sí, está bien. Ok, entonces Sí. se los hacemos llegar a su correo. Sí, gracias, diputado. Buenas tardes. Muchas gracias, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14 horas, las 15 horas con 30 minutos del día que se actúa, se levanta la reunión. Muchas gracias a todos y todos.